Muy buenas noches. Esto es Horror Ipsum y yo soy su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona. Pueblo pequeño, infierno grande es un refrán que hemos escuchado en muchas ocasiones. Es común a todos los países de habla hispana y estoy seguro de que hay algún equivalente en lengua inglesa, francesa, en prácticamente todos los idiomas. A veces ese refrán es literal. A veces esos pueblos pequeños, aunque no parezcan infernales, tienen sus propios demonios. Bienvenidos. Las tías, dos sonrientes hermanas entradas en años y en carnes, estaban enteradas de todo lo que pasaba en el pueblecito conservador y mojigato de casas blancas con primorosos balcones y ventanas de madera tallada. Cuando llegaba un extraño, eran las encargadas de darle la bienvenida con un almuerzo. Lo interrogaban entre bocado y bocado y lo juzgaban entre sonrisa y sonrisa. Algunos decidían que el pueblo no era para ellos y se marchaban el mismo día. A veces, si tomaban la decisión de quedarse, transcurrido algún tiempo los invitaban a comer tras la misa de vísperas. Esa invitación terminaba invariablemente con la abrupta partida del forastero y un almuerzo de celebración en el que algún vecino degustaba los exquisitos pasteles de carne que solo ellas sabían preparar. Como cuando llegó el nuevo maestro. Era muy simpático, pero algunas de las damas notables se quejaron de las extrañas enseñanzas que hijos, nietos y sobrinos estaban recibiendo, y las tías empezaron sonrientes con los preparativos en la cocina. Evolución, igualdad, humanismo, conceptos académicamente interesantes, pero que no tenían cabida en la tranquila y aburrida cotidianidad del pueblo. El profesor ni siquiera se tomó la molestia de recoger las escasas pertenencias que tenía en su habitación y al día siguiente el alcalde fue invitado a almorzar para discutir los requisitos que debería llenar el nuevo docente. En otra ocasión, la celebración fue espléndida. Los trabajadores de 3 fincas fueron invitados a degustar una nueva receta que el párroco había compartido con las tías como regalo de despedida. Y aunque algunos en el pueblo se preguntaron cómo una persona tan abundante se podía ir sin llamar la atención, callaron. El pueblo no necesitaba un cura que hiciera invitaciones perversas a los niños que asistían a catequesis. Cuando un señor europeo de nombre impronunciable se instaló en el antiguo caserón que en el pueblo llamaban la Casa Embrujada, no pasó mucho tiempo sin que recibiera una elegante invitación a almorzar. Respondió con una esquela en la que se excusaba, aduciendo motivos de salud. Jamás en la historia del pueblo se había cometido semejante desplante. Una mañana, una de las damas notables acudió llorosa ante las tías. Su sobrina, una agradable y bien educada jovencita de 18 años, había salido con amigas la tarde anterior y no había regresado. Las muchachas con las que había pasado la tarde recordaban haberse topado con un señor muy alto y pálido que hablaba con acento extranjero. Luego despertaron, cada una en su casa, con la sensación de que algo muy malo había pasado. Al día siguiente desapareció otra muchacha. 3 días después, otra más. El pueblo sorprendido vio salir a las tías el sábado muy temprano, con un séquito de muchachos transportando implementos de cocina, enormes marmitas, cuchillos de todas las formas y tamaños, grandes cucharones de palo y bultos de especias. A quien se encontraban por el camino, le comentaban que si el europeo no tenía tiempo de almorzar con ellas, se tomarían el trabajo de ir hasta su casa para almorzar con él. Poco después, los muchachos regresaron con un montón de zapatos que alguien reconoció como los de las muchachas extraviadas. Las tías los habían encontrado en el jardín de la casa embrujada al arrancar unas hojitas de poleo y hierbabuena. Al notar la inusual ausencia de las devotas hermanas en la misa dominical, las damas notables fueron de inmediato a visitarlas, pero sus insistentes llamados a la puerta solo fueron respondidos al atardecer. Las tías les contaron que tras una larga conversación, el señor de nombre impronunciable había decidido irse del pueblo. Acto seguido, con una sonrisa extraña, las invitaron a degustar una receta del lejano país del caballero.
Tras la partida del extranjero, algunos hombres del pueblo fueron a la casa embrujada. La encontraron vacía y polvorienta, con un espantoso desorden en la vieja cocina. Marmitas, cucharones de palo, cuchillos desparramados y cubiertos de sangre seca. Y en el sótano encontraron un ataúd vacío. Las tías jamás volvieron a invitar a nadie a almorzar, pero en las noches se les veía caminando por las calles del pueblo cada vez más desolado, con deliberada lentitud, la mirada fija, la tez pálida y una sonrisa estremecedora. Cuando encontraban a alguien fuera de casa a altas horas, lo invitaban a comer. Recuerden suscribirse al canal y darle like al video si les gustó. Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños.